Bueno, Buenas noches. con el permiso de ustedes voy a iniciar la grabación. Listo. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El martes hablamos de lo común, ¿verdad? De qué era el significado de lo común, de qué se pensaba de lo común. Y pues hoy vamos a hablar de lo que la gente odia de lo común. Para eso necesito del ejercicio participativo de ustedes y que ustedes me cuenten qué escribieron sobre el odio a lo común y lo que la gente normalmente odia de lo común. Entonces, porfa, levanten la manito e iniciamos nuestro proceso el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a arrancar? ¿Quién arranca esta noche a hablarme de lo que la gente normalmente odia y qué es el odio a lo común? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué tan tímidos? O usamos la dedocracia. Ioni, buenas noches. Cuéntame, ¿qué es el odio a lo común? Buenas noches, profesor. Hola. Bueno, ¿cuál es el odio a lo común? Yo escribí. ¿Me escucha bien, profesor? Perfectamente. Bueno, el odio a lo común es el odio a la repetición, a lo que nos resulta semejante y común, no desde la identidad de un nosotros, sino de un ellos. Y con la segunda pregunta, ¿qué es lo que la gente comúnmente odia? A lo que es diferente de nosotros y nuestros semejantes cercanos, sea esto real o imaginario. También lo que pone en duda o enfrenta nuestro sentido y significado de común. La guerra, las necesidades, el Mesías como ejemplo. ¿Y Gioni qué es lo que más odia? Lo que más odio, bueno, creo que el servicio militar. Ok, la obligación del servicio militar, ¿verdad? Y la obligación del servicio militar. Ok, listo. Lice, gracias, Gioni. Lisette. Hola, profe. Hola. Pues, o sea, el odio a lo común es algo, digamos, que es como una tipo de repulsión que uno siente, digamos, algo que tiene que hacer todos los días, como una repulsión, como un aburrimiento que se le forma a uno. Digamos, por ejemplo, yo odio tener que levantarme temprano todos los días porque se vuelve una repetición y no quisiera como descansar. En Entonces, como cambio, que es muy yo aburrido. amo madrugar por encima de trasnochar. Ay, no, profe, no me asusta, a mí me encanta dormir. Aprovecha ahora que puedes dormir. Ok, ¿y qué es lo que generalmente la gente odia? Tener que madrugar. No, yo no odio eso. ¿Alguien más aquí odia madrugar?
Ok, asumo que no. Entonces creo que si odian madrugar, no te quieren acompañar, Lizeth. Gracias. Luisa, Buenas noches. hola. Bueno, yo pues redacté algo porque definirlo me pareció muy complejo Ajá. y pues intenté utilizar como un concepto o escribir algo que pues aplicara para todo, como que encerrara muchas cosas. Sí, Y escribí que es de humanos tener el sentimiento de odio como cualquier otro. sí. La diferencia radica en que deciden odiar y ahí varía su entorno, su educación o su experiencia durante el crecimiento de una persona. Ese odio puede dirigirse a situaciones, personas, objetos, animales o cualquier otro. No supe cómo más definirlo. Ok, no está mal porque recuerden que estos ejercicios todavía no nos van a dejar una calificación, sino es empezar nosotros a acercarnos pues a estos elementos comunicativos. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a definir qué es el odio a lo común? Ok, Luisa, ¿qué es lo que generalmente la gente odia? Puedo decir que odio yo, pero pues es que cada persona tiene un odio diferente, entonces generalizarlo no sé. Pero yo asumo que por lo general que todo el mundo odie sería la mentira. Yo creo que a nadie le gusta que le mientan. Sí, puede ser. ¿Y tú qué odias? Si vamos a situaciones, la mentira. Si vamos a animales, pues las tarántulas tal vez. No me gustan, las detesto. Las odio, pero por lo general diría que si fuera otra situación, es la mentira. Ok, listo. ¿Aracnofóbica? Sí, Ok. ¿Y no has pensado en combatir esa fobia? mm, lo intenté, pero no, me es muy difícil de lejitos. Pero ya tenerlas como en la mano y cerca me da cierto susto. Es que no Ok. se ven muy bonitas. Pero por lo menos las puedes, o sea, ya las toleras. Sí, pero no las puedo tocar, digamos, Ah, como ok. O mascota. sea, supongamos que estamos en la calle y ves una y no entras en pánico por una. No, sin problema. Ah, ok. Listo. Gracias. Joanny. O Johan. No, Johan, pero me puedes decir Fernando, no hay problema. Ok, Fernando, gracias. Vale, listo. Volviendo al tema, el odio a lo común, pienso que está influenciado por donde se crece y el entorno que lo afecta siempre. Porque pues uno hereda todas esas situaciones y sentimientos como más de familia. ¿Sí? Y en el transcurso del tiempo van generando otros odios a eso lo común, dependiendo del entorno que se va creciendo, la universidad, el colegio, su pareja, por decir algo. Van llegando otros odios ahí porque se van pegando. Y lo que la gente odia son cosas, comunes que tú tienes en particular y no gusta que otros lo tengan. Ahí yo siempre he visto que hay un poquito de grado como de esa envidia. Uno lo ve por decir cuando hay derechos que adquieren ciertas personas, por decir algo. Ahorita que toda la pandemia, mucha gente se puso brava que porque no recibía el auxilio solidario. Eso es algo común, que el gobierno iba a ayudar a la gente menos necesitada, pero como yo no estaba entre esa lista, pues me pongo disgustado, puede ser. ¿Y qué me disgusta? Las injusticias en general. Es el que todo vale, eso que el que se cola una fila, que porque es avión y ay, soy un avión y me enseñaron en la casa que yo tengo que hacer así. Es que nosotros tenemos muchas cosas de la casa que nos marca de por vida. Eso que la mamá le dice, mijito, vaya ya a la tienda y compre 1000 pesos de pan y le omite 2000 y le dice, pero ojo porque el señor te tiene que cobrar 1000 pesos. Y el niño le pregunta, ¿y por qué? Si me duele 1200, calladito viene para la casa. Entonces son esas cositas que marcan.
Ok, listo, tienes toda la razón. Gracias. Y ahorita vamos a hablar un poco de ese tipo de temas, pero entonces la idea es que ustedes primero, desde lo que ustedes consideran que es el odio a lo común y que es lo que la gente normalmente odia, para después ya empezar a hablar un poco del por qué se dan esas situaciones. Gracias, Fernando. Laura. Hola. Hola. Bueno, para mí el odio a lo común es como el odio a lo que se repite, a lo que es lo mismo. Y lo que para mí la gente generalmente odia, aunque no se puede definir en todas las personas, puede ser la monotonía, pero de igual manera pues nadie hace nada para salir de ella. Ok, ¿y tú qué es lo que odias? Las mentiras, la monotonía, que, o sea, que no poder tener confianza con alguien que es mi certeza. Ok. Entonces recuerden adicionalmente dentro de ese odio a lo común que hay cosas que nosotros mismos no podemos modificar. ¿A qué me refiero? Giovanni decía que odiaba el servicio militar, pero nosotros hay cosas que esas no las podemos modificar nosotros. Pero si hay otras como por ejemplo que odie el desorden, eso sí lo puedo, digamos, contrarrestar un poco. ¿Por qué? Porque hace parte del proceso y ya vamos a hablar un poco del por qué. Jennifer. Buenas noches. Algo del odio común podría ser algo común que se puede odiar, sería la suciedad. Sí. ¿Y qué es el odio a lo común? Algo a lo que usted como que le coge como fastidio o algo que generalmente a usted no le gustaría que los demás hicieran. Ok. ¿Por qué razón? Ya te doy paso, Andrés Mauricio. Por la razón por razones propias o algunas ocasiones, ¿no? Sí, puede ser. Ok. Andrés, ¿qué es el odio a lo común? Pues yo diría que el odio a lo común es como algo que, pues, es, o sea, algo que a la gente le disgusta y que es tanto a la gente que le gusta que ya algo se vuelve como un odio en común entre todos. Algo como que ya es tan fastidioso de que pase que siempre que pasa, pues ya le puede pasar a otra persona y así eso se vuelve algo en odio común, o sea, algo que se repite varias veces y ya uno se le vuelve como, me da fastidio que me pase esto, o me da fastidio ver eso, o así. Ok, como por ejemplo, ¿qué te da fastidio? ¿Qué Algo odias tú? el sufrimiento. ¿Pero tú puedes controlar el sufrimiento? En mí puede ser, pero pues en otras personas uno trata de ayudar, obviamente, pero pues si uno ve que no puede, pues ya le toca nomás es quedarse a la distancia y ver eso. Porque pues el odio, o sea, el sufrimiento se puede presentar de muchas maneras. Entonces, pues ya uno, por ejemplo, si quiere ayudar a una persona y esa persona no se quiere dejar ayudar, uno ya no puede hacer nada ahí. Okay. O, por ejemplo, si una persona ya se está muriendo por ejemplo, en una enfermedad X, pues yo que sé, leucemia o algo y ya no se puede hacer nada, pues ahí ya únicamente toca es quedarse a lo lejos y ver que la persona perece. Y pues eso es lo que yo odio, ver a las personas sufrir, ver, también odio a las personas que hacen sufrir a las otras personas y pues como tal, el sufrimiento como tal es lo que yo más odio. Okay. Y de las cosas que tú puedes controlar, ¿qué odias? Porque eso no lo puedes controlar.
O sea, ¿a qué me refiero con que no lo puedes controlar? Porque tú no puedes modificar eso en las personas. O sea, ¿qué puedes hacer tú para evitar que, digamos, ese tipo de cosas sucedan? Pues en ese caso, pues ya me tocaría ese otro tipo de odio, porque el sufrimiento, pues yo diría que es algo coloquial en todo el mundo, entonces por lo cual no se puede controlar como tal. Exacto. Entonces, pues si usted me dice que algo que yo pueda controlar, pues sería que, o sea, cuando las personas no son leales, Ok. eso es algo que, ajá, es algo que pues sería un odio como que yo pueda, o sea, puedo controlar, Ok. porque yo sé que me puedo alejar de esas personas, pero pues la verdad odio o sea, que no haya lealtad en algo, que sean desleales. Ok. Listo. Gracias, Andrés. Daniel, ¿qué es lo que la gente normalmente odia? Perdón, ¿qué es el odio a lo común? El odio de lo común se basa personalmente a lo cotidiano, lo repetitivo o todo aquello que genere un nivel de hostigamiento. Ok. ¿Y qué es lo que la gente normalmente odia? Lo que la gente comúnmente odia pueden ser las cosas que más le afecten o repudien. Esto puede ser personal o colectivo. Por ejemplo. ¿Aló? Te estoy escuchando. Por ejemplo. Eh, ¿Qué ejemplo de lo que la gente comúnmente odia? Ajá. ¿O de que algo que yo odie? No, algo de la que Eh, Ejemplo, los partidos cuando pierde el equipo de que ellos quieren. La gente odia que pierde el equipo de... ok, sí, el equipo de fútbol, es verdad. ¿Y tú generalmente qué odias? Llegar a la casa en la noche y que no haya comida. Ok, pero eso es algo que tú puedes controlar. ¿Con quién vives? Sí, claro. Con mis padres. Pues sí, yo lo puedo controlar llegando un poco más temprano. Ok, listo. Sí, es algo que se puede remediar. Listo. Daniel, muchas gracias. ¿Y por qué les hago estas preguntas? Les hago estas preguntas porque primero tenemos que hablar de elementos como son las tradiciones y las costumbres. ¿Listo? Para hablar de lo que la gente normalmente odia, es porque es parte de ese proceso de la costumbre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comúnmente yo odio que la gente mastique con la boca abierta. Ya lo convirtió en un hábito y al convertirlo en un hábito, pues me da a pensar que lo hace de manera repetitiva y reiterativa. Entonces, ya se convirtió, en el proceso. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es una costumbre? Podemos definir una costumbre como ese hábito o tendencia que de alguna manera nosotros adquirimos producto de una práctica, producto de una práctica frecuente, o sea, de la repetición, o sea, del ejercicio diario, de levantarme por la mañana, cepillarme, hacer el desayuno, eh, limpiar la cama, tender la cama, recoger la ropa, lavar loza, bueno, etcétera. Todos los días hago el mismo proceso. Eso es una costumbre. ¿Por qué? Porque es un hábito que he adquirido. Sin embargo, también hablamos de costumbres hacia ya otros elementos un poco más culturales que tienen que ver con las costumbres de las personas respecto al conjunto de inclinaciones
en donde es el conjunto, digamos, de elementos pues que forman este carácter regional o nacional. Entonces, yo como individuo, ¿qué hago para preservar mis procesos culturales y mi costumbre? Entonces, por ejemplo, yo dentro de mi costumbre está celebrar Año Nuevo. Entonces, dentro de las celebraciones de Año Nuevo, pues están los agüeros. Entonces, por ejemplo, me baño con las 7 hierbas amargas el 31, me, me baño el 1 de enero con las hierbas dulces para recibir el año con la mejor manera. 2, resulta que yo pelo una papa, dejo otra medio pelada y otra sin pelar y las tiro debajo de la cama y me agacho, y eso es conforme a las que vaya cogiendo, eso es lo que yo voy a tener mi año, digámoslo así. Me lleno de lentejas los bolsillos, meto billetes de altas denominaciones a mi billetera. Bueno, yo tengo una serie de agüeros, digámoslo así, para desarrollar o que hago en esa época, teniendo en cuenta pues mis preceptos culturales. ¿Por qué? Porque fue a lo que me enseñaron de alguna u otra manera en mi casa. Entonces, a eso de alguna u otra manera se designan las costumbres. Pero también la costumbre tiene que ver con esas inclinaciones culturales. Entonces, que la celebración del Festival Folclórico Colombiano, entonces para salir al desfile yo me pongo sombrero, me pongo rabo de gallo, me pongo poncho, lo que podemos hacer de ese proceso. Entonces, las costumbres también se conforman a partir de sus elementos distintivos que son propios de una región o de una nación. De ahí que es necesario entender un poco ese proceso. ¿Y por qué? Porque podemos hablar que para entender un poco qué es la costumbre y cómo son, digamos, tradiciones y cómo esto afecta dentro de lo común y no lo común, revisamos y entendemos que la RAE nos dice, bueno, vamos a definir qué es una tradición. ¿Qué es una tradición? La RAE nos dice, bueno, es la transmisión de digamos, doctrinas, ritos que se dan producto de una tradición oral y que va de generación en generación. Por ejemplo, ¿cómo así que van de generación en generación? Yo les hablaba la semana pasada, hablo como si ya lleváramos, ya estuviéramos acabando el semestre. En la clase pasada yo les hablaba de el paso a paso, digamos, para hacer una changua. En mi casa se tiene una receta en específico. Es lo mismo cuando uno dice que en la casa hacen tamales. En cada casa tienen, o cada familia tiene su receta particular para hacer tamales, y a la hora de hacer esos tamales, nosotros entendemos que cada familia hace parte de su proceso. Entonces, ese ejercicio tradicional se da producto de generación en generación. ¿Por qué? Pues porque normalmente para fin de año, entonces se reúne toda la familia, entonces la abuela empieza a hacer los tamales, entonces algunos nietos se interesan, entonces abuela, yo le ayudo, ¿qué hay que hacer? No, mi hija, hay que pelar papas, hay que limpiar hojas, hay que picar zanahoria, bueno, etcétera. La tradición también suele significar conocimiento sobre elementos socioculturales, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué razón? Porque se consideran especialmente valiosos e incluso acertados, porque lo que pretenden
es extenderse a una población en común. ¿Cómo así que una población en común? Claro, porque por ejemplo, mi mamá hace tamales. Tradicionalmente cuando nos reuníamos en familia, mi mamá era la que los hacía, o es la que los hace, y con el apoyo, y con mi apoyo, digamos, lo hacíamos entre todos, digámoslo así. Mis hermanos hacían otro tipo de cosas, pero no estaban tan pendientes de ese proceso, del aprender de la receta, de cómo se hacen los tamales o qué hay que hacer. Entonces, todo esto hace parte del proceso familiar. Entonces, la familia en esos procesos culturales están muy inmersos porque hacen parte de una población en común, hace parte de un elemento en común y hace parte del proceso en común. Entonces, de ahí que es necesario entender un poco, generar ese desarrollo. De ahí que también es importante entender que las tradiciones pues dependen de esa repetición que se da generación por generación. O sea, volvíamos a lo que les estaba diciendo hace un momento, que es esa tradición oral en la cual la participación de esa repetición de las familias se da producto de esos procesos. Y ahí que es necesario entender que la tradición se da a partir de ese ejercicio repetitivo. Luego, después de eso, entendemos que la costumbre, ya definimos un poco la tradición, ahora vamos a reiterar esa significación de la costumbre. ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es la costumbre? La costumbre tiene que ver con ese hábito adquirido producto de una práctica repetitiva. Entonces, por ejemplo, es costumbre para mí levantarme por las mañanas, cepillarme, hacer ejercicio, tomar café para iniciar mi día, hacer desayuno, prender el computador, revisar el celular, que hoy ya eso se volvió una constante costumbre, porque pues hace parte ya de nuestro proceso porque somos aldeanos digitales. No lo digo yo, lo dice William Levy por allá en la cibercultura. También cuando ya incluimos elementos propios de la cultura, entonces esa tradición ya se convierte en costumbre y por eso nosotros celebramos el Festival Folclórico Colombiano cada año. Bueno, desde pandemia no hemos podido celebrarlo, pero normalmente podemos hacer ese tipo de participaciones y desarrollo en el proceso. De ahí que entendemos esos elementos y empezamos a hablar un poco más sobre lo que dice un señor que se llama Adam Smith. Ese señor nos dice, bueno, para el ejercicio de la costumbre y demás, también se incluyen las emociones y los sentimientos. ¿Por qué razón? Imagínense que nosotros también aportamos a ese proceso a partir de las emociones y de los sentimientos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndoles a ustedes que en mi familia hay una receta tradicional a la hora de hacer los tamales. Y eso hace parte de nuestro proceso familiar y de nuestro proceso cultural. Entonces, ahí está la emotividad porque cada que yo haga tamales voy a recordar la reunión que hacía con mi mamá para hacer ese tipo de productos. Entonces, es entender cómo se dan esos procesos a partir de las emociones y de los sentimientos. Entonces, también nos dice que, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de generar repetición. Entonces, ustedes van a decir, no, profe, pero ¿estamos hablando de lo común o estamos hablando de sentimientos o estamos hablando de eso? ¿Por qué encamino esto hacia ese lado? Porque resulta que vamos a empezar a hablar del odio a lo común. Y para poder hablar del odio, tenemos que hablar de lo común y tenemos que hablar del odio. Y para poder hablar del odio, tenemos que entender un poco todas esas condiciones que se dan. ¿Listo? Entonces,
hablar de esos temas de la costumbre y demás y todo ese tipo de cosas, ya es empezar a entender un poco cómo esas costumbres en común se dan producto del ejercicio de la repetición. Entonces, la costumbre y los usos eran especialmente fuertes, digamos, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar esos productos recientes de la reivindicación de los derechos y demás. Entonces ya se empezó a decir que las personas tenían la posibilidad, perdón, podían tener ese tipo de procesos, entonces, en el que se permite y se desarrollan esos elementos, en el que también se permita desarrollar esos elementos costumbristas. Entonces, de ahí que, digamos que desde el siglo XVIII se empiezan a acuñar esos elementos de costumbre para específicamente elementos populares. Entonces, se empieza a decir que el pueblo empieza a adoptar esos elementos comunes porque son elementos comunes, porque hacen parte del proceso, porque están desarrollando el proceso y porque están ahí en el ejercicio. Es de ahí que hacen mella en el proceso por esa razón. Entonces, con la aparición del folclore también en el siglo XVIII, se empiezan a generar tradiciones a partir de los plebeyos y de todo lo que significaba esa repetición de tradiciones. Entonces, la celebración de sus antigüedades, de las reliquias, el ejercicio de distanciamiento y de subordinación. Entonces, vemos, por ejemplo, en un baile tan tradicional para nosotros como el contrabandista, que se daba producto del coqueteo, del coqueteo entre un hombre y una mujer. Entonces, que se estiraba el sombrero, que se bajaba el rabo de gallo, que se agachaba, y todo ese tipo de cosas que tienen una significación para la población que lo generó. Entonces, de ahí que con la llegada del folclore se empiezan a explorar nuevas tradiciones que se convierten en costumbres que son producto de la repetición. Entonces, por eso nosotros celebramos el Festival Folclórico, ese tipo de cosas. Pero también con esa llegada de la costumbre y la repetición, pues empiezan a generarse otro tipo de odios. ¿Cómo así que otro tipo de odios? Sí, otro tipo de elementos que permiten el desarrollo de nuevos elementos. ¿Producto de qué? De esa filiación. Cuando hablo de filiación es como esa conexión entre uno u otro elemento. ¿Por qué? Porque me puede gustar algo, pero como no me puede gustar. Entonces, de ahí que en ese proceso, perdón, por acá acepto, de ahí que en ese proceso necesitamos empezar a entender, pues, qué es el odio, para poder, ya estamos hablando de lo común y demás. Ahora vamos a entender un poco qué es el odio para hacer una actividad del día de hoy. Entonces, para poder entender qué es el odio, es necesario escuchar lo siguiente. Ya les voy a compartir por acá. Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Las más terribles tragedias de la historia han tenido un origen común: el odio. ¿De dónde viene este sentimiento destructivo? ¿Es algo natural e inevitable o es posible contrarrestarlo? ¿Cuál es el origen del odio?
Ahí donde haya dos o más personas, casi seguro que habrá conflicto. Y ese conflicto puede generar enojo. Pero el enojo no es lo mismo que el odio. El enojo es una emoción y como tal es automático y transitorio. Mientras que el odio es un sentimiento en el que ya interviene la conciencia. Al enojo, para convertirlo en odio, le agregamos experiencias, motivos, racionales o no, y otras emociones como el disgusto, y lo volvemos más duradero. Para Aristóteles, además de la duración, el odio tiene una característica que lo diferencia del enojo. Quien odia desea la aniquilación del ser odiado. Gulp. Así que no estamos hablando aquí de cuando decimos ¡ay, odio la pizza con piña!, que es solo un modo enfático de decir que no te gusta ese alimento tan delicioso. Tampoco nos referimos al odio a cualidades negativas del que habla Thibaut, como decir odio la impuntualidad. Estamos hablando del deseo persistente de causarle un mal a alguien más, especialmente a otros grupos humanos. Pero, ¿cuándo empezamos a ser así? El psicólogo social James Waller infiere que el odio es nuestra herencia evolutiva. Fue hace muy poco que empezamos a vivir en esto que llamamos civilización, no más de 10,000 años, comparados con los por lo menos 100,000 que tiene nuestra especie. En 90,000 años de ser cazadores y recolectores, desarrollamos la cultura, el lenguaje y la compasión, pero también aspectos agresivos que nos ayudaron a sobrevivir. En ese entonces no éramos tantos ni teníamos acceso a tantos recursos como ahora. Imagínate vivir en una tribu nómada. Somos solo unas 100 personas. Conoces a todos y todos te conocemos, pero no identificas a nadie que no sea miembro de tu tribu. Viajamos en grupo buscando alimento y refugio. Sobrevivir ya es de por sí difícil y el asunto se pone peor cuando nos encontramos con otros seres que están buscando la misma comida y los mismos refugios que nosotros. No son animales salvajes ni monstruos, sino simplemente otra tribu. Una tribu extraña que provoca miedo. Según Waller, esta cruda competencia favoreció la evolución de sentimientos que permitieran justificar el despojo a los demás e incluso su sometimiento o exterminio. Uno de ellos es el etnocentrismo, la convicción de que nuestra tribu es mejor, la más inteligente, la más fuerte o la más valiosa. Pero es imposible definir la identidad propia sin diferenciarla de la ajena. Por eso también surgió la xenofobia, la aversión a aquellos que no pertenecen a nuestra tribu. Los ajenos serían los tontos, los sucios o simplemente los malos. Los Kungsan del Kalahari viven como en aquellas épocas. Son muy solidarios y generosos entre ellos. Se llaman a sí mismos Suntuasi, la gente de verdad. Y en su idioma, la palabra para decir extranjero es la misma que usan para decir malvado. En un pueblo de Nueva Guinea se llaman a sí mismos los Asmat, que simplemente significa las personas. Los humanos. Ahí, extranjero se dice manohue, que se traduce como comestible. Ay. Si estos ejemplos te parecen muy extremos, piensa cómo se refiere tu tío al que le encanta el fútbol a quienes apoyan al equipo rival. Afortunadamente tu tío es civilizado y todo se queda en bromas, ¿verdad? Y es que muchas veces la identidad de un grupo incluye la aversión al otro. Somos nosotros porque no nos parecemos a ellos. Esto genera estereotipos que, al mismo tiempo que estrechan los vínculos internos, amplían la brecha con los demás. Y aunque la enemistad puede ser por motivos étnicos, religiosos o ideológicos, cualquier pretexto sirve. En un experimento se le dio a un grupo de niños gafetes con su nombre, a unos rojos y a otros verdes. De inmediato los chicos comenzaron a identificarse con los de su color y a mostrar aversión a los del color diferente. La verdad es que no todos odiamos, por lo menos no siempre, pero es bueno reconocer que todos estamos dotados con la capacidad para odiar. Los psicólogos dicen que el odio está basado en el miedo, especialmente si eso que tememos está en nosotros mismos y lo vemos proyectado en los demás. Así es más fácil culpar a la persona o grupo ajeno de todo lo que está mal en vez de responsabilizarse uno mismo. A nivel neurológico, los experimentos han mostrado que con el odio se activan regiones llamadas circuito del odio, que comparte partes con el circuito del peligro y del enojo, pero no es el mismo patrón.
Por ejemplo, con el odio también se activan algunas regiones que se encienden con el amor romántico. Podríamos decir que odiar es enamorarse del miedo y la agresión. Y este sentimiento no se sostiene solo. Para seguir existiendo, debe ser alimentado con lo que se llama discurso de odio, lo que ha tenido nefastas consecuencias en la historia. En la Alemania de los años 30 y principios de los 40, los líderes nazis convencieron a buena parte de su pueblo de que la culpa de todos sus males la tenían los judíos, los gitanos y los homosexuales, y que debían ser destruidos, lo que llevó a los campos de exterminio y a la muerte de 11 millones de personas, incluyendo niños. En Ruanda vivía el pueblo Bantú. Este tenía dos tribus principales, la mayoría Hutu y la minoría Tutsi. Cuando los belgas invadieron Ruanda, establecieron un sistema de castas. Dijeron que los Tutsi eran superiores y les dieron mayores privilegios que a los Hutu. Esto exacerbó el odio entre las dos tribus, que por otro lado son étnicamente iguales. En 1961, los ruandeses se independizaron y los Hutu tomaron el poder, sometiendo a la minoría Tutsi a la que le tenían tanto resentimiento. Los medios de comunicación promovieron discursos de odio. La crisis económica hizo estallar un conflicto que culminó con el genocidio de los Tutsi, donde murieron el 70% de ellos. Como estos, también está el ejemplo de la masacre armenia por parte de los turcos, el exterminio de indígenas en Guatemala en los años 80 por parte de la dictadura militar. Incluso actualmente en Myanmar, los militares y los budistas extremistas persiguen y matan a los musulmanes. Y es que el odio no resuelve conflictos. El vencedor en una agresión nunca ha demostrado ser quien tiene la razón. Pero la historia también tiene ejemplos de convivencia y tolerancia. En España, ya en el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio, siendo un católico devoto, promovió la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, intercambio cultural que llevó al florecimiento de las ciencias y las artes. Fundó la Escuela de Traductores de Toledo, que fue responsable de la difusión de importantes obras de medicina, física, matemáticas y astronomía. En el siglo XVIII, filósofos de la Ilustración señalaron la relación que hay entre una actitud de tolerancia y el progreso de los pueblos. El avance de las ciencias, la tecnología, las leyes y las costumbres solo puede desarrollarse en un marco de respeto y proliferación de ideas divergentes. Y es que diría Lévi-Strauss, el progreso no es patrimonio de una raza o una cultura. Las sociedades solitarias están condenadas a estancarse. Solo la convivencia entre las sociedades puede hacerlas crecer. Aquí la palabra clave es tolerancia, la capacidad de aceptar a otros aunque sean diferentes en sus ideas, sus creencias o su físico. ¿Cómo la alcanzamos? La activista Helen Keller ya lo dijo, la mejor consecuencia de la educación es la tolerancia. Cuando conocemos de los demás su pensamiento, sus tribulaciones y su historia, se desarrolla la empatía. Te contamos una historia de esperanza. Un día, el músico afroamericano Daryl Davis tocaba en un bar cuando un hombre blanco le dijo: no sabía que los negros podían tocar tan bien a Jerry Lee Lewis. Resulta que el cliente era un miembro del Ku Klux Klan, un grupo de odio de recalcitrante racismo. Daryl le dijo: bueno, Lewis lo aprendió de algún lado, y le contó de los orígenes del rock en el blues y el woogie boogie negros. El conocimiento agrietó las certezas del hombre racista y surgió una amistad. Desde entonces, Daryl se ha dado a la tarea de buscar a miembros del clan, platicar con ellos, invitarlos a cenar y ha logrado que más de 200 cuelguen la toga. Hizo suya la frase de Abraham Lincoln: ¿acaso no destruyo a mis enemigos al hacerlos mis amigos? Pero, ¿qué tan grande debe ser la tolerancia? ¿Se debe tolerar toda clase de costumbres e ideas, incluso las que dañan y son intolerantes? Esta pregunta todavía suscita discusiones, pero Karl Popper ofrece una solución. Se debe tolerar todo menos la intolerancia misma. ¿Por qué? Porque la intolerancia puede destruirlo todo, incluyendo a la misma sociedad que le dio cobijo. Cuando encontremos acciones o discursos de odio,
No los dejemos pasar. Hagamos saber que no estamos de acuerdo y digamos por qué. El conocimiento puede transformar a la sociedad. En palabras del gran Nelson Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o su religión. La gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar, porque el amor surge de forma más natural en el corazón humano. Curiosamente, este video fue patrocinado por Platzi, una escuela en línea que te ofrece cientos de cursos sobre tecnología, emprendimiento y diseño, diseñados e impartidos por expertos. Si quieres un mes gratis en Ok. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos del odio? ¿Y por qué hablamos del odio a lo común? Para el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Yo les voy a compartir, espérenme, no, este no es. Este sí es. Yo les voy a compartir este enlace para que ustedes por favor se unan. Les voy a compartir un enlace para que ustedes por favor se unan e ingresen. Voy a cerrar aquí el chat para que no se pierda el mensaje. E ingresen a ese enlace y yo ya les voy a dar acceso. ¿De qué se trata el ejercicio? El ejercicio se trata que entre todos, teniendo en cuenta lo que hemos hablado y de lo que hemos conversado y con base en lo que hemos visto, ustedes pues me generen una opinión sobre qué es el odio a lo común. Puede ser una afirmación o es una pregunta, por eso está en esos dos elementos. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a escoger uno de los POSIT que están aquí pegados. Aquí están los recursos. Usted le da la T de texto, escoge el POSIT que usted quiera, le da clic en el POSIT, amplía el zoom porque obviamente pues casi no se ve porque está muy chico. Amplía el zoom y escribe lo que usted quiera y le pone su nombre. ¿Listo? Ah, que me queda muy pequeñito. Claro, usted lo puede ir ampliando, le puede cambiar el color, bueno, lo que usted quiera. La idea es que entre todos, con base en lo que hemos hablado, de lo que hemos visto hoy, generemos, pues, qué es el odio a lo común y de qué se trata ese ejercicio del odio a lo común. ¿Listo? Ya están llegando los enlaces, entonces ya les voy a dar ingreso, ¿vale? Espérenme un momentico, yo organizo acá. Listo. Listo. Ups. Ok. Listo. Entonces, ya les doy ingreso, ya empiezo a darles ingreso. Por aquí ingreso a Hanna. Ajá. Listo, ya le ingreso a Hanna, Alexander. El internet que mereces con velocidades de 100, 150 y 300 megas. Cómpralo hoy en Triple Play y paga en febrero. Listo, vamos a dar invitaciones. Hecho. Luisa Fernanda está por acá. Por aquí hay otras invitaciones. Miramos quién más ha llegado. Juan Carlos. Estoy mandando la foto del paciente.
Profe, ¿podría compartir nuevamente el link, por favor? Sí, señor, ya les comparto el enlace nuevamente. Gracias. Listo. Entonces, espérame, comparto otra vez el enlace. Listo, ya compartido nuevamente. Sigamos por aquí en el miro. ¿Quién más ha llegado? Están por acá. Andrés. Yo volví a enviar la solicitud también porque no me dejó, no sé qué pasó. Hay profe por 2 también. Yo dije por dos que. Esto, voy. Deben darle recargar. Hasta ahora no ha ingresado nadie, ya les habilité el acceso, pero no veo a nadie. Ah, ok. Gracias. Listo. ¿Quién más? Jason Steven. Profesor, no me deja escribir. ¿Cómo que no te deja escribir? Paciencia que miró es de paciencia, pero sí los deja trabajar. Espérame, yo te doy recargar para ver si me llegan más invitaciones. Tengo por acá Alejandro. Listo. Entonces recuerden, espérenme, yo le doy acceso a Paula y ya les digo qué es lo que deben hacer. No es raro que no haya ingresado nadie. Profe, este link manda a otro lado, hay que crear una cuenta, la cuenta me manda a crear como un rol, un equipo, no sé si estoy haciendo las cosas mal. Creo que estoy haciendo lo mismo. Ok, listo. Entonces, mientras terminan de crear... Profesor, Me está pidiendo código. El código, no. Vuelvan a ingresar, ya si crearon la cuenta, vuelvan a crear vuelvan a ingresar al enlace que está en el chat y ya pueden ingresar, porque ya les habilité. Igualmente. Profesor, yo ¿me puede volver a enviar el link, por favor? Es que me salí sin querer de la llamada. Voy.
Profe, yo ya creé la cuenta y todo, pero no me deja entrar. Entonces me tocó descargar la aplicación, apenas se descargando. Ah, ok, está desde el celular. ¿Sabe qué? Insistan. Así me tocó y ya por fin pude entrar. Ok, ya les vuelvo a compartir el enlace. Porque ya no tengo invitaciones. Se supone que ya todos deben de estar por ingresar. Mientras crean la cuenta, entonces recordemos. ¿Qué hacen? Pues está el Zoom, que lo pueden hacer con el scroll, o en la parte de abajo está aquí el Zoom. Acá les dice que si lo quieren pantalla completa, si lo quieren centrar, si lo quieren, en qué parte quieren moverse, o si Profesor, a perdón la- por interrumpirlo. Me dice que no tengo permiso. Sí, es que me están enviando la invitación otra vez, ya te doy acceso. Andrés, Sí, señor. sí, give access. Ya te voy a dar acceso. Profe, y creo que otras personas ya habían escrito, no sé. No. Entraron al del grupo 2. No. Tienen que entrar al del grupo 1, el enlace que les acabo de compartir. Espérenme, otra vez vuelvo y les comparto el enlace, a ver. Ups, no, cancelar. Sí, están por acá en otro lado. No. Pero a mí me pide que meta, digamos, como una mención, o sea, el correo electrónico de alguien. Una mención. Sí, y me dice que es que aquí me sale que, o sea, no me deja ni siquiera enviarlo, porque me dice que tengo que etiquetar como a alguien, no sé, dice repliwi, yo no sé qué cosas de discusión. Espérenme, les comparto el enlace. Y el enlace que les compartí estaba mal, tienen toda la razón. Salgan de ese y ingresen a este último, porque están ingresando al del otro grupo, por eso les generaba inconveniente. Y me han prometido una demostración para que veamos cómo se preparan en este tipo de actividad. En una pelea, francamente, no nos pegamos. A veces entonces... Ahora sí no lo veo por aquí abajo. Ahora sí, claro, ya les doy acceso para que puedan ingresar y puedan trabajar. Uno tiene que aprender y prepararlo todo muy bien. Y no, estamos aquí. Envolvimiento en comodidad. La vida siempre está llena de proyectos. Vamos a invitar a nuestros expertos en el caso, por favor. Mira, le quiero enseñar algo. El trabajo acabamos de ganar un contrato. ¿Un contrato de qué? De trabajo de $1.000.000 por 3 días. Parte del team y necesito que firme para enseñarle que esto es serio, no es juego.
¿Cómo diablos le dice? Bueno, vamos a ver. Producción me dice que tú tienes a alguien que está ahí. No está lista, sí, sí, tiene tiempo. Pusimos a ser especialista. ¿No? ¿Espera que pase? Sí, sí, se llama Bueno, aquí hay un contrato definitivamente exclusivo. Resentimiento, incomodidad y desacuerdo frente a los desconocen siempre como las opiniones. Preparamos algo muy Costumbres y creencias de otras personas. Vamos a preparar aquí poco y luego lo llevamos afuera porque estamos llegando a pasar aquí. Oh, ok. Bueno, ok. Antes de que preparemos esta demostración, vamos. Profe, aún así no me deja. ¿Qué te dice, Liceo? No, profesor, no pude, me pide código. No, no es necesario código, no hay necesidad de código. Sí, a mí me pidió código, pero lo puedes mirar en el correo, te llega en el correo. Ah, ok. Sí, porque al correo les llega, entonces, la invitación. Profesor, dice, estoy en la página, y dice que se envió mi solicitud, que estoy esperando, no sé. No, pero no tengo nada tuyo, Shari, yo ya te di acceso. Mira, es a este enlace. Al último que envié. Al de las 21:13. Profe, creo que ya me puede confirmar, por favor. Uy, espérame, le doy a recargar a esto. Ok, es Natalie Salcedo. Ok. Ya entró Shari. Ahí, profe, a mí también me puede confirmar si ya el mío se mandó. Están en la otra ventana. Porque me aparecen los mensajes del grupo 2. El grupo 2 ya no está. Están en la otra ventana. Profesor, mi mensaje aparece, qué pena. Pues estas son las personas que están adentro.
Daniel, Fernando, Hannah, Johnny, Jason, Juan Camilo, Juan Carlos, Juan Pablo, Luisa, Natalie, Paula, Samuel y Sharik. Profe, yo también. De pronto si escribieron y se salieron ya no aparecen, pero estos son los que están en línea en este momento. Si no, de pronto ya saliste. Oye, Profe, yo tampoco. Yo escribí. Profe, yo tampoco. Estarán inactivos, por eso no. Incluso Yo también está, escribí pero el se mío, ve en cuadrito en blanco. mi Está en mensaje cuadrito como un en chulito. Entonces, para que no se queden sin participar, les voy a habilitar el chat y escriban el mensaje acá en el chat para quienes no han podido ingresar, ¿vale? Profe, ¿teníamos que poner el nombre? Pues será lo ideal, ¿no? Porque pues adivinar quién fue, pero pues si no lo pusieron, pues no importa. ¿Listo? Yo lo mandé igualmente, por si acaso de nuevo. Listo. Incluso creo que aparece, profe, creo que es el que está ahí, el moradito, no el moradito. Ok, El moradito que tiene ahí como el no mensaje es del mío. listo. Por acá, porque se puede celular me anda lento. Listo, Alexander. Chuchubaba. Bueno, como ya hay algunos aquí inscritos, vamos a empezar. Entonces, quiero compartir mis notificaciones. Ok, entonces, dice por acá, bueno, empecemos por este lado. Aquí me dejaron una nota, un mensaje. Dice Hannah, dice, responde a un contexto social e individual que busca proteger sus intereses cuando se sienten amenazados por algo que desconoces. Es la forma en que nuestra mente reacciona para evitar sufrir un daño u afección. Listo. Es empezar a entender este tipo de cosas. Dice, el odio a lo común se podría decir que es una repulsión o un disgusto producido por un sentimiento despectivo. El odio puede ser hacia ideas, cosas, personas, etc. Gracias, Jason. Estar cansados de lo mismo, de ver todo igual repetidamente, querer un cambio y que no suceda nada. Sentir repulsión a lo ordinario. Sharik. Ese es el odio a lo común, con base en lo que dice Sharik. Caterine. Es el miedo, fastidio, resentimiento, incomodidad y desacuerdo frente a algo que se desconoce o no se aprueba por uno mismo con las opiniones, costumbres y creencias de otras personas. Alexander. Las personas que odian no respetan el libre pensar ni el libre albedrío. Y cuando una persona piensa distinto a ellos, no lo soportan y comienzan a insultar, a hacer mala cara, y si se presenta la oportunidad de hacerles daño, lo hacen. ¿Qué más hay por acá abajo? No, por aquí no hay, por aquí no hay. Por aquí no hay, por aquí sí hay.
¿Qué dice? Es el desprecio a lo impuesto, decisión sin decisión, aquello con lo cual no nos sentimos identificados. Juan Pablo. Es un sentimiento que se genera al no estar de acuerdo con algo o por querer ser diferente a los demás, por salirse de lo monótono. Ajá, exactamente. El odio a lo común puede surgir por educación, cultura, historia o herencia. También es verdad, porque por ejemplo, ustedes no sé si usan Twitter o conocen Twitter, a quienes no lo conocen, por ejemplo, hay una particular usuaria de Twitter que es Carolina Sanín, que es generadora de odios por muchas de sus opiniones. Entonces, si algo no le gusta, lo dice y lo dice a veces, pues de la forma no adecuada, a pesar de que pues escribe muy bien. A veces no es que adorne las cosas para decirlas, pero las dice muy directas y eso genera incomodidad. Entonces, ya uno sabe cuando es tendencia Carolina Sanín porque aparecen las tendencias. Por ejemplo, la semana pasada o hace unos 15 días creo, fue tendencia porque dijo que las personas que usaban como ejemplo los Simpson eran como faltos de conocimiento. Y por ejemplo, no sé si es en la Javeriana o en los Andes, que hay un curso, una electiva que se llama Filosofía desde la cultura de los Simpson, algo así se llama. Entonces, es un curso que de hecho está en Coursera y se puede hacer y es muy popular. Entonces, es un poco ver ese tipo de elementos. Que la educación también a veces, el exceso de educación mal interpretada también genera odio. El odio a lo común es un tipo de intolerancia hacia algo, ya sea por su sabor, rutina, etcétera, o alguien ya sea por su apariencia o por su pensar. Juan Montoya. Son sentimientos que se generan porque ese por qué iría junto no están alineados con mis preferencias, costumbres, corrientes ideológicas y políticas de una persona o de una comunidad. Fernando Lozada. No compartir ideas, costumbres, tradiciones o hábitos de los demás, ya que no toleramos que otros piensen o actúen de forma diferente a lo que estamos acostumbrados. El odio a lo común es cuando la identidad de lo que somos se ve replicada en un grupo ajeno a nosotros, como con la discusión de si la arepa es de origen venezolano o colombiano. Este asunto pone en peligro la identidad de ambos y por esa razón existe un odio mutuo, siendo la arepa un alimento que es de origen común en ambos países. Incluso, no es ni siquiera de los dos, no sé si se dice que la arepa viene de Mesopotamia. Sí, eso es de Medio Oriente. Producto de la transformación del maíz, entonces. Y pues decir que es colombiana o venezolana es una ambigüedad porque en Colombia hacemos infinidad de arepas de diversos productos y en Venezuela pues también es distinto. Entonces son distintas, son productos diferentes, entonces pues cada uno tiene propiedad de alguna u otra manera. El odio es solo un sentimiento que nace en la raíz cultural en el hogar. En el hogar es el pensamiento infundido en los grupos sociales o en las situaciones específicas. Entonces, en conclusión, respecto al odio, ¿qué podemos decir? Bueno, por aquí también hay unas opiniones, entonces. Vamos a leer, dice Samuel, el odio a lo común. Perdón, esperemos que pase un momentico la basura y ya volvemos.
Bueno, volvimos. El odio a lo común es el sentimiento de fastidio a la diferencia impuesto por una sociedad hacia las minorías de las mayorías. El odio a lo común depende, va junto del lugar, depende del lugar y la cultura, la tradición de donde estemos. Es sentimiento que sentimos por algo que no compartimos y no queremos. El odio es solo un sentimiento que nace en la raíz cultural, en el hogar. Es el pensamiento infundido a los grupos sociales o situaciones específicas. Alejandro. Daniel, el odio a lo común es lo que se considera repetitivo y cosas que afectan personal o colectivamente, cosas que no sean normales en su cultura o que afecten su ideología. Y el odio es un sentimiento intenso hacia alguien o algo que sucede frecuentemente. Paula. Listo. Con esto, ¿qué hacemos? Ya hablamos de lo común, ya hablamos de su significado, ya hablamos del odio a lo común y de su significado, y ya hablamos de cómo es el desarrollo del odio en sí. Ahora, para la próxima clase, que es el día martes, vamos a iniciar un proceso de lectura. Pero yo tengo una duda y quiero que sean lo más honestos posibles, el que sea. Y mi duda es, ¿todos los 24 que aparecían conectados hoy están inscritos en este horario o son de las 6 también? Porque hay mucha gente en este horario y a las 6 tengo más poquitos. Entonces quiero saber si es que están trocados los horarios o están trocados o les facilita más este horario, están inscritos a las 6, pero les facilita más este horario. El que sea, si no lo quiere decir aquí por altavoz, me puede escribir por interno que no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque para el ejercicio que vamos a hacer de lectura, yo les voy a enviar, mañana les digo qué capítulo le corresponde a cada uno, porque hace parte del ejercicio que vamos a empezar de lectura. Ya vamos a empezar lectura, entonces les voy a compartir esta lectura que es de Agamben Giorgio sobre la comunidad. ¿Por qué sobre la comunidad? Porque vamos a empezar a hablar de esos elementos de la comunidad, porque para poder hablar de lo común en general, tenemos que hablar de la comunidad, y para hablar de la comunidad pues tenemos que desglosar un poco. Como ustedes se pueden dar cuenta, si ya empezaron a revisar su WhatsApp, esa lectura tiene apenas 70 páginas y cada capítulo es de 2-3 páginas. Entonces es muy corta la lectura. Por eso les voy a dar 2 capítulos, pero mañana haré la distribución con base en el número de estudiantes. Por eso necesito saber si alguno de los chicos que está acá en esta clase no es de este horario, no porque lo voy a sacar, sino para organizar, porque pues el único profe que da comunicación para lo común soy yo, pero pues es ¿para qué? Para que no me vaya a confundir, ¿listo? Lo mismo, recuerden ingresar a Classroom. Si no están en Classroom, por favor me escriben por el WhatsApp. Yo les paso el enlace de Classroom para que estén en Classroom y puedan hacer el ejercicio más fácil, ¿listo? Chicos, no siendo más, que tengan buena noche y nos hablamos el martes. Chau. Gracias.